Buenas noches, queridas participantes. Mi nombre es Marlene Barrio Nuevo. Pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro. Soy estudiante de la Maestría de Liderazgo y Gestión Educativa. Continuando con los talleres de vinculación a los que nos hemos comprometido esta jornada, les voy a hablar hoy sobre las metodologías educativas. Ya, las metodologías innovadoras educativas. Em, Vamos a empezar indicándoles cómo vamos a desarrollar este taller. En primera instancia vamos a dar una introducción sobre la metodología de la innovación educativa. Después vamos a hacer un recorrido sobre las buenas prácticas de innovación en las escuelas, un análisis sobre el panorama de las metodologías activas, cómo se realiza el diseño de estrategias innovadoras, es la integración de las TICs también en la metodología educativa activa y una práctica sobre el taller. Bueno, en primera instancia, justamente habíamos puesto que la primera impresión sobre el significado de innovación educativa es que es exactamente la que tiene que ver con una mejora significativa en las prácticas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase y el avance de la tecnología. Es fundamental entender que esta transformación no se limita justamente al avance de la tecnología, porque la innovación no nació dentro del área educativa como tal, sino más bien se dio desde la industrialización en el tema de la empresa y el comercio para el desarrollo económico. A partir del siglo XXI es que este concepto ya se introduce dentro de la parte educativa. Entonces, en este sentido, justamente ya la aplicación de pedagogías adecuadas se, se dan como una mejora en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y ya con el avance tecnológico, eh, estas innovaciones o los cambios que se han introducido dentro de la educación han transformado el nuevo modelo educativo. Ahora, ¿por qué se da justamente estas innovaciones dentro de educación? Porque a través de la historia se pudo constatar que la educación era la base para poder formar una mentalidad más creadora, porque pasamos del modelo tradicional que era que el docente simplemente imparta sus clases al alumno. Podemos, a través de las innovaciones, podemos hacer que el estudiante sea más creativo y que con sus ideas eh, puedan introducir cambios, o sea, es decir, un aprendizaje significativo en y un pensamiento crítico. Entonces, justamente analizando lo que hemos indicado como una introducción, es que el modelo tradicional se queda en el pasado a través de las innovaciones educativas, conforme el avance de la tecnología, de la ciencia y justamente la creación de nuevos modelos pedagógicos para que el estudiante pueda tener un pensamiento crítico y pueda generar emprendimientos. Esto como introducción. Ahora,
Al hablar de las buenas prácticas de innovación en escuelas, en un mundo de constante cambio, justamente de lo que hablaba del modelo tradicional en el que el docente simplemente impartía sus conocimientos al alumno como receptor, estas prácticas, estas nuevas metodologías de enseñanza que se introdujeron a través del tiempo, han permitido que el rol del docente ya no sea un rol pasivo, ¿no? O digamos, el docente ya pasa a ser un transmisor de conocimiento, pasa de ser un transmisor de conocimiento y se convierte en un facilitador. ¿Por qué? Porque a través de las estrategias que fomentan la innovación, las nuevas metodologías de aprendizaje, se fomenta que los estudiantes investiguen, que creen, que puedan opinar, que resuelvan problemas, que justamente hagan un aprendizaje autónomo y también a la vez puedan promover el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, que tengan una nueva iniciativa, tal como lo indica el autor Johnson Smith, ¿no? Existen una serie de estrategias justamente al momento de generar innovación, ¿no? Cuando tenemos ya la introducción de la tecnología, eh, y lógicamente cuando esta no se incorpora simplemente por tenerla, sino que para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes en todos los niveles. Es decir, que al momento que nosotros introducimos el, los sistemas de aprendizaje, las innovaciones, con las tecnologías, podemos hacer una transmisión de conocimientos eficientes. Lógicamente, para lograr esto, tenemos que hacer una clasificación de las tecnologías, porque muchas pueden contener una diversidad de información que a lo mejor no es tan buena. Entonces, ahí el docente es el que tiene que ser el facilitador, justamente en centrarse en los conocimientos que sí son muy activos y los conocimientos que son buenos, ¿no? Para poderlos transmitir y poder generar este pensamiento crítico en los estudiantes. Las buenas prácticas van desde el uso de plataformas de gestión de aprendizaje, las que permiten flexibilizar el acceso de recursos variados, ¿no? Hasta la integración también de una realidad virtual, la realidad aumentada o la inteligencia artificial, que son las que últimamente se han introducido. Cabe indicar que al momento de que nosotros empezamos a hacer el, el uso de la inteligencia artificial, podemos correr muchos riesgos, porque si no, no encaminamos un buen proceso de aprendizaje, simplemente los estudiantes pueden llegar a tener el tema del facilismo con las tareas. Entonces, a veces el uso de la tecnología nos facilita el tema de tener la información a la mano, de poder también tener a lo mejor el resumen de libros, podemos tener también muchas ideas, pero hay que saber clasificar la información, porque a veces puede también generarse el facilismo para los estudiantes de que simplemente ingresan a la IA y pueden generar a lo mejor resúmenes del trabajo y ya no se genera el pensamiento crítico que es el objetivo de justamente del taller, ¿no? Y más que todo de la innovación.
porque si, después sí que tenía un participante más, perdón, porque justamente, como les indicaba, la clave está en que las herramientas faciliten la interacción, la creación y la retroalimentación, más no a lo mejor generar un efecto contrario que sería el tema de simplemente perder el tema de la lectura, perder el tema de justamente la investigación, que es algo que es lo que nos hace realmente ser un pensamiento crítico, ¿no? Mm, no participante, no, pero no. Ya. Continuando, vamos con el enfoque de resultados. Eh, o sea, hay un número de metodologías, ¿no? Lógicamente, el tema del uso de la tecnología es algo muy importante, pero también podemos trabajar en lo que ya tenemos dentro de la estructura educativa, tal como el tema del currículo, ¿no? Mejorar el tema de la forma de impartir las clases dentro de las asignaturas, porque puede ser a lo mejor con el uso de la tecnología le podemos hacer un poquito más dinámico el tema y de impartir conocimientos para que los estudiantes puedan captar de mejor manera y no generarse el aburrimiento, tal vez la falta de atención, eh, para incentivarles a lo mejor a ser hasta más propositivos mediante justamente una buena práctica, ¿no? Adaptando el currículo y las estrategias pedagógicas y las características que puedan mejorar este aprendizaje. Lógicamente, siempre tenemos que tener en cuenta el entorno donde nos encontramos, eh, sean, porque podemos encontrarnos con entornos culturales, con entornos sociales y también y temas económicos, donde a lo mejor la tecnología no nos pueda servir. Entonces, porque tenemos todavía algunas brechas en ese sentido. ¿Ya? Vamos a continuar con el enfoque de resultados y evaluación formativa. ¿A qué nos referimos con el enfoque de resultados? Creo que voy a pausar un momento aquí por el tema de que tenemos una participación más, si no estoy mal. Ya. Bueno, el enfoque de resultados y la evaluación formativa. Las buenas prácticas de innovación, lógicamente, eh, cuando nosotros introducimos una innovación, el éxito de esa innovación es que justamente lo podamos medir, porque del resultado podemos definir si fue eficiente, si a lo mejor justamente esta práctica nos llevó a obtener el objetivo que nosotros habíamos definido, ¿no? Entonces, como indica en el texto, esto implica definir resultados de aprendizaje claros, medibles, ¿no? Utilizar una evaluación formativa y que continúe y que brinde retroalimentación. Eh, Al momento que introducimos una innovación, eh, el tema es fortalecer nuestro objetivo, fortalecer el área que nosotros queremos mejorar, eh, tratar de que ya esa pedagogía que utilizamos incluso sea la adecuada y que podamos lograr eh,
lo que queremos, ¿no? A dónde queremos llegar, porque si no si nosotros no medimos los resultados de lo que nosotros innovamos, no podemos eh, ver si fue bueno o fue malo, porque una innovación no siempre va a, por decir que nosotros la aplicamos, no, a lo mejor puede tener fallas. Y el tema es que al momento de introducir una innovación, de lo que ya tenemos, tengamos justamente un cambio, pero para tener una mejora. Y si esa mejora no resulta, a lo mejor el modelo que ya tuvimos anteriormente es el que se debería seguir aplicando. Ya, a ver, continuemos, por favor. Esto en cuanto a a las prácticas de innovación en las escuelas. Existen muchas prácticas de innovación en las escuelas que se han venido dando últimamente, ¿no? Eh, pero dentro de estas de estas buenas prácticas también sería importante el tema de la capacitación continua a los docentes porque la innovación en el aula va a ser impulsada justamente por los capacitadores, para que ellos motivados puedan justamente realizar programas, tener esfuerzos prácticos y contextualizados para justamente poder transmitir a los estudiantes a través de una metodología adecuada. Hablando de las metodologías, vamos a ver justamente el tema de qué significan las metodologías activas. ¿Ya? La metodología activa se refiere justamente a dejar el modelo tradicional en el que el docente era el centro del proceso y que transmitía simplemente un conocimiento de la información, mientras que los estudiantes simplemente eran unos receptores pasivos, ¿no? Sin embargo, la demanda de los individuos que han sido capaces de justamente de pensar, de estar, de reclamar incluso esos conocimientos, de a lo mejor objetar lo que el docente le dice en clase, han, han permitido que se generen nuevas metodologías a través de los tiempos. Es decir, que se dé un nuevo enfoque pedagógico y didáctico centrado en un aprendizaje real y ya no simplemente en una mera transmisión de conocimientos, ¿no? En el contexto hablando de América Latina, siempre, todavía persiste el tema de de la brecha del aprendizaje tradicional basado justamente en el tema de esta transmisión de conocimiento del docente simplemente al alumno. Pero justamente esta brecha se da porque tenemos todavía sectores en los que a lo mejor la parte económica, el tema geográfico, no permite, no justamente tener o plantear una pedagogía de este tipo, a pesar de que los esfuerzos se han dado, porque si nosotros nos damos cuenta, a partir del 2010 en el Ecuador se introdujo ya un nuevo currículo nacional, mismo que fue modificado en el 2016. Cuando nosotros en el 2010 tuvimos el nuevo modelo de educación, ya tuvimos una revolución en la parte educativa porque se empezaron justamente a realizar
todo el tema de la educación en torno al buen vivir, a los programas. Se impulsó justamente el tema de la tecnología, el tema también de, de la inclusión. El currículum del 2016 y que todavía sigue vigente ha reformado muchos estamentos, digamos, y porque de alguna forma se permitió y se dio a los docentes formación porque también se elaboraron guías, se han elaborado recursos didácticos, se han podido también plantear la profesionalización docente y esto ha impulsado que, que hoy en día la mayoría de los docentes también tengan esa motivación para justamente transmitir estos conocimientos de una manera más activa hacia los estudiantes, porque el nuevo currículo también lo permite, es decir, justamente el Estado también ha permitido eh, realizar esta innovación y ya no ser simplemente el docente que iba a transmitir lo que decía la asignatura. Ya a veces ahora con el nuevo currículum ya se puede hacer un enfoque de acuerdo incluso a la cultura donde estamos impartiendo clases, porque si ustedes se dan cuenta, aquí dentro del Ecuador nosotros tenemos la educación bilingüe y la educación hispana porque todavía tenemos nuestra, las personas de las diferentes nacionalidades indígenas, que ellos también tienen su currículum adaptado. Dentro del currículum de la parte de educación bilingüe, por ejemplo, tenemos proyectos, todavía se mantiene el tema de proyectos educativos y en el tema de la hispana todavía se ha mejorado un poquito más todavía porque ahí se han introducido el tema incluso de cambios, se ha hecho el tema de tutorías, porque el rol del tutor también es muy importante. Entonces, sí se ha alcanzado aprendizajes significativos, como se indica. El panorama de las metodologías activas se refiere al contextualizado. Las actividades se diseñan para que los contenidos sean relevantes y se conecten con las experiencias de los estudiantes y con los problemas del mundo real, porque el mundo que tenemos actualmente es muy cambiante. Como les indicaba en el taller anterior, incluso la pandemia nos hizo acelerar muchos procesos que estaban dormidos, porque si bien ustedes se darán cuenta, nosotros tuvimos la tecnología antes de la pandemia, pero no la sabíamos utilizar. De alguna forma teníamos la tecnología por tener, y hoy nos damos cuenta que la tecnología era muy valiosa y gracias a la tecnología pudimos todavía realizar avances a pesar de que pasamos una pandemia que a lo mejor sí no, nos estaba, lógicamente, nos estaba eh, preocupando, nos estaba también creando muchos temores, pero la tecnología hizo que de alguna forma fuera llevadero todo ese tiempo, ¿no? La colaboración y la comunicación. También se promueve como una metodología activa porque se refiere al trabajo en equipo, el intercambio de ideas, la construcción colectiva del conocimiento. Eh, las ideas, como les explicaba incluso en el taller anterior también, de las ideas surgen todas los emprendimientos, todas las innovaciones, y más cuando nos aprendemos a comunicar y colaboramos dentro del grupo, ¿no? El rol del docente como facilitador.
Justamente es tan importante que el docente se convierta en facilitador, pero a la vez él se encuentre también muy preparado, como les indicaba, porque el profesor deja de ser el único transmisor del conocimiento para convertirse en un guía que los estudiantes me puedan, en los que se pueda apoyar, ¿no? Apoyar para poder dirigirse de manera adecuada con con las ideas que tienen, con los objetivos que tienen. La evolución formativa. em, y continua. La evaluación no solo se mide del resultado, sino también acompaña el proceso de aprendizaje, brindando la retroalimentación para la mejora. Entonces, como les indicaba, todo esto se interrelaciona también, ¿no? Porque al introducir una metodología activa, tenemos que ir justamente generando cambios en cada uno de los momentos, ¿no? Al momento que el docente se convierte en un facilitador, genera que el aprendizaje sea significativo, que genere ideas. Los chicos hacen de realizar una comunicación activa, generan también más ideas, trabajan en equipo, pero lo importante de todo esto es la evaluación, porque cuando evaluamos podemos ver cuánto hemos avanzado en este proceso de aprendizaje y lógicamente luego vamos a brindar una retroalimentación constante a esta mejora, porque ya cuando introducimos la mejora tenemos que seguir adelante, ¿no? Continuar. Ya es lo que yo les explicaba, ¿no? De las metodologías activas. Existe un sinnúmero de metodologías activas. Eh, Como les decía, el aprendizaje basado en proyectos, tanto el aprendizaje cooperativo, la gamificación, todos, o sea, justamente se van generando de acuerdo a cómo el facilitador quiera trabajar y conociendo el contexto, ¿no? Conociendo el entorno, en donde se encuentra, con quiénes, entonces, y el objetivo principal. Por ejemplo, el, el aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje que trabaja los estudiantes trabajan en un proyecto, ¿no? Para investigar y responder justamente un problema. Esta metodología es una metodología basada en la investigación y lógicamente al tener la investigación, ellos profundizan en la planificación, en el logro de objetivos y justamente la presentación también de soluciones a una problemática. Entonces, vamos a continuar en el, en el, en la siguiente parte, porque yo creo que ya mismo se nos va a terminar el tiempo para poder explicarles de mejor manera lo que son estrategias innovadoras. Eh, para poder diseñar una estrategia innovadora, eh, justamente tenemos una serie de pasos. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es el análisis del entorno, es decir, cuáles son las tendencias globales, locales que se están aplicando eh, alrededor nuestro, ¿no? Y también justamente qué políticas educativas existen en el país, es decir, en nuestro Ecuador, para que puedan influir en
en nuestra innovación y más que todo que nos permitan innovar, porque justamente si el currículo nacional a lo mejor tiene restricciones, yo me invento 6 horas de una materia determinada y tiene que tener el contexto definido. A lo mejor en esa asignatura no la podamos hacer, pero sí podemos hacerla en otra que a lo mejor el currículo es más flexible. Entonces tenemos que ver la normativa vigente al momento de nosotros poder justamente querer introducir o diseñar una nueva estrategia. De los puntos importantes es la identificación de problemas y oportunidades. Es decir, qué desafíos específicos enfrentan nuestros estudiantes, nuestros docentes o la institución. Preguntar directamente a la comunidad educativa, es decir, a nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, a través, este es un proceso que podemos hacerlo a través de encuestas, de entrevistas, de grupos locales, porque lo esencial aquí es justamente poder nosotros también realizar una investigación y un sondeo. Al momento que nosotros hacemos de esta investigación, ya nos damos cuenta eh, y ya podemos identificar también la oportunidad que tenemos y los problemas también a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces podemos lanzarnos una idea, pero a lo mejor estar equivocados sin saber la realidad en la que nos encontramos. El conocimiento de la población estudiantil es justamente el tema de cuáles son los intereses que los estudiantes tienen en el tema del aprendizaje. Eh, Saber por qué es la falta de atención, cuál es la necesidad que ellos tienen, cuál es el entorno, el tema socioemocional, de dónde proceden los estudiantes, por qué tienen a lo mejor dificultades. eh, entonces, cuando nosotros les conocemos a nuestros estudiantes, sabemos del entorno, de qué familias vienen, saber por qué no les gustan las asignaturas, cuáles son esas barreras que impiden que ellos se desarrollen. Entonces, ahí a nosotros, al tener un conocimiento previo, también podemos justamente ver la forma de innovar. Eso justamente se trata el tema de la personalización del aprendizaje, que se basa en entender que cada estudiante es único. Es lo que dice García y Martínez en el 2022 estos dos autores, ¿no? Y es muy real porque a veces hay estudiantes que están muy fortalecidos, tienen una familia muy completa, digamos, vienen de un entorno que también a lo mejor las necesidades son menos que los otros estudiantes que a lo mejor están en desventaja. Entonces nosotros justamente ahí podemos aplicar el tema de generar una idea más innovadora de justamente de poder trascender en el tema de que el estudiante pueda motivarse para aprender de mejor manera, ¿no? Lógicamente, en este diseño de estrategias hay un sinnúmero también de, de puntualizaciones que tenemos que hacer. Al momento de realizar el análisis del entorno, tenemos que muchas estrategias que podemos aplicar. Por ejemplo, podemos ver a lo mejor documentos que ya hayan sido hechos, revisar eh, promociones anteriores, ver el tema de la deserción escolar o justamente el tema del crecimiento poblacional, el tema de la comunidad. Para identificar los problemas y oportunidades, también tenemos una serie de métodos, ¿no? Por ejemplo, podemos usar el tema de la lluvia de ideas con los estudiantes, con los docentes de la institución, con los padres de familia.
porque esta es una estrategia muy válida, el tema de tener ideas, pero sin juzgar, ¿no? Toda idea debe ser válida y justamente alguna de esas ideas, de esas ideas que surjan pueden ser mejoradas, y encaminadas a una innovación. El tema también del análisis de mejores prácticas o el llamado benchmarking en inglés, ¿no? Este, esto se refiere a que se investiga qué están haciendo los demás. A lo mejor hay una institución modelo que está realizando una práctica en la que los estudiantes han aprendido y todos quieren ir allá. Por ejemplo, yo les cuento una innovación muy bonita que hay acá en la ciudad de Cuenca de, de San José de Calasanz. Por ejemplo, es una institución que, que tiene estudiantes de inclusión en la mayoría, aunque es una escuela de educación básica regular, pero ellos tienen en su mayoría, si es el 80% de estudiantes con discapacidad. Ellos aplican un tema de la innovación a través del aprendizaje con el arte, ¿no? Ellos hacen el tema de pintura, el tema de la música, de los sonidos y el tema también de actividades prácticas eh, como el tejido, el bordado, hacen también panadería, hacen el tema de costura. Entonces, eh, ellos van viendo justamente cómo el estudiante se va personalizando, ¿no? Bueno, más que todo, se va a donde está su forma de aprender. Ellos, a los estudiantes les van conociendo, entonces ellos ven eh, cuál es la afinidad que ellos tienen, ¿no? Hay estudiantes que son muy hiperactivos, otros que son más pasivos. Entonces, el tema de que a través de estas tareas ellos se relajan y van aprendiendo es una innovación que ha sido muy buena, porque más que todo en el tema de la inclusión es, es un es algo que incentiva y motiva al resto de instituciones. Entonces, en esta parte de identificación de problemas y oportunidades, eh, justamente les decía yo, hacemos el tema también de la investigación, porque podemos investigar qué instituciones ya han tenido modelos exitosos y y que los podemos aplicar, lógicamente adaptándolas a nuestra realidad, ¿no? A, a nuestro entorno, viendo justamente los implementos que tenemos para eso, porque también tenemos que ver los recursos. Entonces, eh, justamente para esto se realiza un enfoque centrado en el estudiante, ¿no? Que viene a ser el usuario. Y generando justamente también el tema de la empatía con el entorno y con los nuevos métodos de aprender para que luego a la par ya se puedan hacer unas evaluaciones. Entonces, en estas dos partes ya hacemos el tema del conocimiento de la población estudiantil justamente a través de los intereses y estilos de aprendizaje que yo les había contado. Em, Para poder diseñar estas estrategias, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que diseñar o definir un objetivo claro y los objetivos también tienen que ser medibles, alcanzables, porque si nosotros nos lanzamos sabiendo que tenemos recursos, a lo mejor que estamos ahí queriendo invertir y que a lo mejor son limitados, tenemos que también definir muy bien el objetivo para poder tener un buen resultado. Al momento también de seleccionar la metodología,
hay que tener en cuenta el uso de herramientas digitales con las que vamos a hacer también el diseño gráfico de nuestra metodología, ¿no? Hoy en día tenemos un sinnúmero de plataformas que nos permiten realizar muchas presentaciones y con muchas también dinámicas, ¿no? Porque tenemos el tema de infografías, tenemos las presentaciones, ya no tenemos simplemente el PowerPoint, ahora ya tenemos las plataformas que nos permiten justamente generar algo muy novedoso y llamativo para el estudiante, ¿no? Eh, Lógicamente, para todas estas estrategias de innovación, metodologías, diseño de innovadores, tenemos que tener en cuenta la tecnología, que es la que que nos ayuda, ¿no? Porque la tecnología hoy en día es una de las herramientas eh, más importantes que tenemos. Ustedes, a lo mejor como docentes ya utilizan muchas de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las aplicaciones interactivas que se llaman Kahoot, la Geniality, Padlet, tenemos las plataformas de aula virtual como es el Classroom, tenemos herramientas de evaluación digital como es Quizzes, que vamos a aplicar también hoy en esta clase para, para justamente evaluar todo esto que hemos venido conversando en este taller. Eh, Lógicamente, el- lo bueno de de estas herramientas digitales es que nosotros a lo mejor cuando ya tenemos la experticia de poder, de poder adentrarnos en el tema de la innovación, la tecnología se ha vuelto muy amigable porque nosotros podemos investigar a través de Google, también tenemos el YouTube en el que tenemos a veces cursos cortitos sobre la forma de utilizar estas plataformas, ¿no? Entonces, al momento que nosotros hacemos la, hacemos ya el tema de querer ya justamente innovar, ya nos ponemos a investigar también. Entonces, ahí, ahí es donde nosotros ya, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para conversar. Este, como les decía, al momento que nosotros ya nos ponemos a investigar porque queremos innovar en nuestra aula, en la parte de la tecnología es muy amigable, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, entramos al Google porque no sabemos utilizar la plataforma de Kahoot. Hay cursos bien cortitos en los que nosotros podemos eh, realizar una práctica. eh, en la pandemia nos enseñaron a utilizar el Zoom, por ejemplo, que es el que usamos también para esta clase, y que también es una plataforma amigable, la que prácticamente se nos da, ¿no? Más a los estudiantes que ellos están más todavía avanzados en el tema de tecnología. Lógicamente hay que tener cuidado, ¿no? Con el tema hay que hacer una planificación muy cuidadosa sobre la selección también del, del tipo de herramienta que queremos utilizar, porque por ejemplo, para el aprendizaje basado en proyectos, eh, con herramientas de TICS que denominamos aquí, se utilizan plataformas para recabar datos o, por ejemplo, para crear videos, para realizar documentos. Como yo les decía también, hoy en día esto de la inteligencia artificial a veces nos facilita, pero a veces también nos puede estar perjudicando porque
Si nosotros dejamos que nuestros estudiantes simplemente a veces entren a estas IA, a este tema de inteligencia, simplemente a la deriva, ellos van a simplemente a copiar todo lo que ahí les dice, pero no todo es verdad, ¿no? Porque para ingresar en esas plataformas también hay que darles una guía, ser facilitadores e indicarles la forma también de poder investigar, porque cuando nosotros sabemos la forma de hacerlo, ahí podemos hacer un buen uso de la tecnología. Hablábamos un poco también de como les había mencionado en este taller, el tema de la gamificación. Este es un aprendizaje basado en juegos, que hoy tenemos plataformas que nos permiten realizar esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Kahoot, el Quizzes, eh, que nos permiten crear actividades lúdicas que refuerzan conceptos. Estos juegos nos permiten una resolución de problemas en un entorno seguro y motivador, porque justamente al momento de nosotros dar la clase, podemos introducir una de estas actividades y luego podemos hacer un refuerzo. Entonces, es algo muy innovador y también efectivo, ¿no? Que nos permite la tecnología. Eh, la gamificación está apoyada por herramientas digitales que pueden aumentar mucho la motivación, porque si bien es cierto, a veces una clase muy monótona, así, que simplemente genera conceptos, y a veces los estudiantes no tienen el ánimo de participar, porque a la mayoría de la gente no le gusta hablar, tiene miedo, tiene temor, incluso a veces que cuando dice alguna palabra piensa que va a estar errado, ¿no? Entonces, el uso de estas plataformas en cambio, nos ayudan a justamente aprender jugando y que sin tener justamente también la presión de que nos estén juzgando, que es lo que a veces pensamos, pero lógicamente en un tema de estudios y en un tema de capacitaciones, nadie, nadie podría, bueno, nadie debería pensar eso, sino que todos estamos para aprender, ¿no? Entonces, justamente como les indicaba, el tema del uso de las TICs en los últimos tiempos ha sido, y más a partir de la pandemia, ha sido algo que ya vino para quedarse y que nos ayuda cada día a reforzar más. Se utilizan plataformas de aprendizaje adaptativas que mediante los algoritmos de inteligencia artificial que está ahorita ya introducido en este mundo globalizado, identifican fortalezas y debilidades del estudiante y también ayudan a generar rutas de aprendizaje y recursos específicos. También nos ayuda, o sea, el tema de la tecnología también nos ayuda mucho en el tema de acortar distancias, nos ayuda también a llegar a lugares donde a lo mejor no existe transporte. que Hablando de nuestro país, por ejemplo, tenemos una geografía muy diversa y que a lo mejor cuando tenemos estos desastres naturales del tema de lluvias, de tema de vías, no nos podemos transportar. El uso de la tecnología es vital porque nosotros no perdemos el hilo no conductor de aprendizaje. Simplemente nos conectamos mediante una plataforma y podemos seguir construyendo conocimientos y justamente también recibiendo un poco más de ideas que nos ayuden a subsistir, porque el tema de aprender y generar este conocimiento en los estudiantes es que los estudiantes puedan impulsar desde sus ideas innovadoras de emprendimiento, porque los emprendimientos van encaminados justamente
al área de la economía, al área también, que es la principal, ¿no? Lo principal es el tema económico, que les ayude a surgir, que les ayude eh, en cualquiera de las áreas, sea profesional, sea personal, pero el tema de ser alguien que esté motivado y que genere sus propias ideas, ya le hace que sea una persona muy activa y que pueda justamente tener un emprendimiento, como les decía. Mm, mm, mm. Bueno, como les había indicado, justamente vamos a partir de todo lo que hemos conversado, como les decía, o sea, este taller fue hoy de la parte de la innovación, en la que pudimos ver un poco de conceptos de la innovación, justamente las prácticas innovadoras, los modelos, las metodologías activas, el- la inserción de la tecnología dentro de la educación y de las metodologías. Entonces, eh, para poder reforzar de pronto de alguna manera, vamos a hacer una actividad práctica. Entonces yo ya les voy a ayudar con esto ya. Solo denme unos minutitos para poder justamente iniciar. Vamos a empezar con este juego, ¿no? ¿Retomar intento o volver a empezar? Eso, ¿qué ponemos? Volver a empezar, creo. Ya, Empezar desde el principio. Esperen, entonces, esperen por favor un ratito. Volver a empezar. Nombre, Mónica Flores. Ya. Ya, ahora sí. Y ahora sí, pongo siguiente para que ustedes Sí. me Ajá. puedan, sí, sí. ya. ¿No? Tienes que esperar que todos contesten. Es que le sale. Ya, Ya. ya, Diga. sigamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que sea una buena práctica para la innovación en escuelas? Yo- No, ándate a acostar ahí en tu cuarto. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Entonces, ¿ya están listas? Ya. Listo. Mm,
Ya, muy bien, ¿no? Ya. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dentro de las metodologías activas. Yes. Mm, Ya, muy bien. Y vamos con la última, me parece. En esta pueden utilizar más de tres, no, no, más de uno, hasta tres respuestas. Incorrecto. Vamos con otra pregunta. Yes. ¡Qué rayos! No. No le atiné. Muy bien. Estamos muy bien, chicas, compañeras, docentes. Compañeros también. Bueno, hemos tenido una buena participación. La verdad, el promedio de la clase es 32%. Bueno, estamos bien, chicas, porque la verdad hay que, hay muchas cosas que la verdad es que mucho. Bueno, muchas gracias por participar. Em, la verdad que esta metodología que hemos aplicado, como ustedes se dan cuenta, es mediante el uso de la tecnología. Justamente la aplicación es el KISS, que ha sido introducido para poder hacer un aprendizaje más dinámico para el docente o el capacitador de alguna forma evaluar si, y poder también mejorar y reforzar los conocimientos, ¿no? Eh, como les indicaba, el tema de introducir cambios en en el aprendizaje, de obtener la atención de las personas que están recibiendo el taller, de poder también evaluar qué conocimientos sí han sido transmitidos y qué conocimientos a lo mejor les falta un poco más de refuerzo y que justamente con estas metodologías uno puede llegar a facilitar también el tema
justamente de aplicar una nueva forma de enseñar, ¿no? Y también uno como estudiante, en cambio, de aprender con juegos divertidos, con el tema mismo del juego este que aplicamos ahora. A veces el tema del tiempo es el que nos a lo mejor nos presiona en dar una respuesta, a lo mejor acelerada también porque si no estuvimos atentos en el taller, nos presionamos a dar una respuesta a lo mejor que no es la correcta, pero sin duda al momento que ya nosotros vemos los resultados, podemos decir que no comprendí, en esta parte no estuve atento también, ¿no? Y también podemos preguntar al capacitador a qué se refería en alguna de las preguntas en las que tuvieron dificultades, por ejemplo. Entonces, esta es una metodología con el uso de la tecnología, una estrategia práctica y una metodología activa la que hemos implementado en este taller. Tal vez alguien quiera dar una opinión de cómo le pareció el método y justamente cómo le ha parecido el taller del día de hoy. Bueno, y si están cansadas, no hay problema, porque ya con lo que han participado a mí me han ayudado mucho y yo les agradezco bastante porque ya la próxima semana vamos a seguir con otro tema y a lo mejor eh, a lo mejor utilizando alguna otra de estas tecnologías que estamos viendo el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y que tengan una linda noche. Gracias por el taller. Estuvo Muchas gracias. muy educativo. La Gracias. próxima semana. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Bendiciones.